Así es como se ve al entrar y tenemos lo más importante, la maravillosa mesa que hicimos con palés. Aquí las tablas de la impresora 3D que tengo que limpiar y barro seco para reciclarlo. En la estantería cerca de la mesa guardo la barbotina y las pellas de arcilla. Muy importante también el diario de esmaltes donde voy apuntando todo sobre las piezas. Y, como no, las herramientas. Unas esponjitas y cosas varias que necesitas tener en el taller. Debajo de la mesa guardo los trapos, muestras de distintas arcillas, plásticos y las soleras. He reservado estas dos baldas para piezas impresas en 3D de arcilla terracota y roja. Y más abajo tengo los jarroncitos que he ido haciendo esta semana. Casi se me olvidaba, tengo estas 4 cajas llenas de un montón de combinaciones de esmaltes diferentes y los esmaltes. En la zona del torno tengo un cubo para los trapos sucios, las herramientas que más suelo utilizar y cubos para reciclar las arcillas. Este de aquí es el torno, que si os interesa tenéis link en la bio. Y por último, pero no menos importante, la impresora de arcilla. Muchas veces me preguntáis cuánto cuestan los materiales que utilizo, así que vámonos de compras. Vale, lo primero que vamos a necesitar es arcilla y la podéis encontrar en paquetitos de 1,5 kg como este de aquí, o la podéis comprar en bloques de 12,5 kg, que es lo que recomiendo. Y dependiendo del tipo de arcilla va variando el precio, siendo la arcilla roja la más barata. Después iría la arcilla terracota, la arcilla blanca y la arcilla negra. Ahora bien, para trabajar la arcilla vas a necesitar un kit de herramientas básico como este de aquí, ya sea que la vayas a trabajar a mano o con torno. Y hablando de torno, este es el que utilizo yo y tenéis enlace directo en la bio. Aunque los hay de muchos tipos y marcas, siendo los de Simpo los más usados entre ceramistas. Una vez tengamos la pieza hecha, vamos a tener que cocerla sí o sí y antes de que os asustéis con el precio, hay varias opciones. El horno de casa no vale, así que podéis ir a preguntar si hay escuelas de cerámica o otros artesanos cerca de vuestra zona que os puedan ceder sus hornos o alquilarlos. Pero en el caso de que no haya o queréis cocer las piezas en vuestra casa, vais a tener que buscar hornos eléctricos como este de aquí o de gas como el que tengo yo. Este es el precio de los hornos más baratos, ya que varían en función del tamaño, más luego le tienes que sumar el precio de la luz. Una vez cocida la pieza, vamos a tener que esmaltarla, ya sea para darle uso o para decorar. Esto ya es un poco aleatorio porque los precios de los esmaltes suelen variar por distintos factores y podéis comprarlo en polvito o en suspensión, que ya vienen diluidos y listos para usar. Este de aquí sería el precio por kilo del esmalte transparente brillo y este de aquí el precio del blanco brillo, que son los dos esmaltes más usados. Y esto sería lo básico que necesitas para montar un taller de cerámica. Todas estas cosas las podéis encontrar en tiendas de cerámica, tanto físicas como online. Y si tenéis más dudas sobre cómo empezar, mirad la lista de reproducción aquí abajo, donde tengo muchos más vídeos. Muchas veces me preguntáis qué arcilla utilizo y dónde la consigo, así que hoy, con vuestra influencer de arcillas favorita, vamos a hablar sobre arcilla. Yo las que más utilizo son arcillas de baja temperatura, roja, negra, terracota y blanca. Aunque estas dos son las que más os recomiendo para trabajar en casa y ahora te cuento por qué. Las compro en pellas de 12 kilos y aquí podéis ver la marca y la ficha técnica. También os hace falta un cubo por cada barro que uséis para poder reciclarlo. Ahora sí, vamos a hablar de las arcillas. Esta de aquí es la arcilla roja. Barata, buena plasticidad, lo único que mancha mucho. Aquí podéis ver la diferencia de color entre la pella, la pieza seca y cocida. La alternativa a esta arcilla para trabajar en casa es la arcilla terracota. Además tiene muy buena resistencia a exteriores, por lo que es perfecta para hacer macetas, tejas y ese tipo de piezas. Su color se parece al de la arcilla roja con la ventaja de que no mancha. Esta es la arcilla blanca y yo personalmente tengo una relación de amor-odio con esta arcilla porque al tener cal reseca un montón las manos. También es más frágil que las anteriores cuando está seca, así que hay que tener mucho cuidado con las grietas. Pero al no dejar nada de manchas es perfecta para trabajar en casa. Y por último tenemos a una de mis favoritas, que es la arcilla negra. Su color se debe a que contiene manganeso. Sus mayores desventajas serían que mancha mucho y se comporta de forma impredecible con algunos esmaltes.
Y como tip extra, puedes mezclar estas arcillas entre sí para conseguir este tipo de efectos. Hoy os voy a enseñar a reciclar arcilla o cómo realizar una catarsis creativa, según lo que más necesites en ese momento. Vamos a ir rompiendo toda esa arcilla seca que pudo ser, pero no fue, siempre con intención. Descargamos los pensamientos negativos, pensamientos intrusivos, todo fuera. Lo picamos muy bien y recuerda que queremos atraer abundancia, así que agua, mucha agua para que fluya y destruya. Lo dejamos reposar toda la noche y ahora vamos a batir hasta conseguir esta consistencia de cremita, pero no te la comas, así no, mejor así. ¡Qué es bromita! Con un cazo vamos a ir sacando nuestra masa y haciendo tortitas, que a poder ser sean todas iguales para que tarden en secar lo mismo. Las vamos a dejar secar unas horas, que el barro siga estando blandito para poder amasarlo bien. Aquí podéis ver más o menos la consistencia que tienen y las envolvemos en plástico para amasarlas más tarde. Vamos con el amasado. Desenvolvemos y cortamos la arcilla en trocitos que podamos manejar bien. Aquí podéis ver la textura que tiene y está bastante blandita. Los que no vayamos a amasar los reservamos en el plástico para después. Voy a hacer pellas de 2 kilos, así que lo primero es pesarlo. Si el barro está tan blando como el mío aquí, se va a ir pegando a la mesa y no vamos a poder amasarlo bien. Así que vamos a utilizar una solera para que vaya absorbiendo la humedad mientras amasamos. De esta manera conseguimos compactar la arcilla y quitar las burbujitas que pueda haber. Por eso mismo, al contrario de lo que pueda parecer, no estamos amasando pan. Para las pellas grandes usaremos esta técnica de amasado que yo le suelo llamar la caracola por la forma que tiene, y para pellas pequeñas esta otra, ya que es más fácil compactarlas así. Una vez amasada le damos forma a la pella y la guardamos en plástico hasta que vayamos a hacer nuestra siguiente pieza. La barbotina sería como el pegamento de la arcilla y para usarla solo tienes que rayar las zonas que quieras unir y juntarlas como en estos vídeos. La usamos por ejemplo cuando queremos añadir asas para hacer tazas. También la vamos a usar para unir piezas en distintos tipos de ensamblajes, por ejemplo en la estrella que hice o en estos jarrones. La única condición es que la arcilla esté cruda y mantenga algo de humedad, lo que se conoce como textura de cuero, para que ambas partes se peguen bien. Hoy os voy a enseñar a hacer el Mejum Heart Attack de la cerámica, que es la barbotina. Vamos a necesitar arcilla muy seca para que se triture mejor. La envuelvo en un plástico y después en una toalla para que al dar los golpes no vaya saltando arcilla por toda la habitación. Y repito este proceso hasta que quede bastante triturada. Tampoco hace falta que sea todo polvo, pero sí que sean trocitos bastante pequeños. Ahora le añadimos un poquito de agüita refrescante y esperamos. Mientras tanto voy a ir haciendo lo mismo con otras arcillas secas que tengo por el taller. Si vas a hacer grandes cantidades, utiliza agua destilada en vez de agua normal para que no se estropee. Después de un tiempo la removemos bien y ya estaría. Aquí podéis ver la consistencia que tendría que tener. Así, para que os hagáis una idea, estas son las barbotinas que tengo por el taller. La blanca, por ejemplo, estaría demasiado seca y habría que volverla a hacer. Y el resto serían perfectas para usar. Las soleras no se compran, las soleras se hacen. Y yo, que hoy estoy de buen humor y tengo escayola, te voy a enseñar cómo. Lo primero que vas a necesitar son moldes y yo suelo usar estas fuentes de metal que normalmente se usan para el horno. Y para desmoldear nuestras soleras, un poco de jabón de potasio. El que nunca me falla es este que os enseño aquí y básicamente vamos a recubrir toda la superficie. Y lo más importante de todo, la escayola. No hay medidas concretas para prepararla, simplemente echamos agua y vamos añadiendo el polvito hasta que se formen estas islitas. Como tiene que ser para molde, la vamos a preparar un poquito más líquida de lo normal, así que en cuanto veamos que se va acumulando la escayola en la superficie, comenzamos a remover muy bien para que no queden grumos. Cuando ya esté lista la echamos en el molde y vamos a dar unos golpecitos para que no se queden burbujas de aire. Y unas horas después ya estaría lista. Le damos 2 golpes bien firmes y se separa sola. Ahora solo tendríamos que lijarla para mejorar el acabado. ¿Qué son y para qué sirven las soleras? Bueno, las soleras son estos discos o planchas de escayola que usamos un montón en los talleres de cerámica.
En verdad se pueden hacer de distintas formas y tamaños y en el vídeo anterior os explico cómo hacerlo paso a paso. Al ser de yeso o escayola, absorben muchísima humedad. La usamos sobre todo cuando reciclamos arcilla, que aquí os dejo unos clips de ejemplo, y cuando la amasamos. Ya que a veces la arcilla, al estar algo blanda, se suele pegar sobre la madera y tener una solera a mano nos facilita muchísimo el trabajo.